Estudiando en casa. Muy bien, niños, el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Título del tema es Leemos infografías. El propósito será leer infografías para caracterizar este tipo de texto. Antes de iniciar, reflexionamos. Las infografías cumplen un rol social muy importante, ya que se utilizan en diversas circunstancias y dan a conocer diversa información según los propósitos de quien las escribe. Para leer todo tipo de texto, tenemos que seguir los 3 momentos de la lectura: antes, durante, después de la lectura. Antes significa predecir el texto. Durante es identificar ideas. Y después reflexionar sobre el contenido del texto y comprenderlo. Para predecir las infografías el día de hoy, reflexionaremos sobre lo siguiente. ¿Recordamos cómo son las infografías? ¿Para qué crees que sirve el texto? ¿Quiénes usan este tipo de textos? Para identificar ideas tenemos que leer con atención, preguntarnos quién es el autor, de qué trata el texto, qué otros recursos se emplean en el texto. Después de la lectura, nos preguntamos, ¿quién o quiénes eran los autores de la infografía? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué infografía que leíste te orienta mucho mejor? Muy bien. Ahora te presento una infografía para que podamos juntos caracterizar los elementos que tiene. Tiene un título, Juntos contra el dengue. Muy bien. Este texto es un texto discontinuo porque combina gráficos, imágenes y texto para que la información sea fácil de entender. Y no importa de dónde empecemos a leer el texto, se entiende. Continuamos. Vamos a observar el texto número 1 y el texto número 2, que presentan información. Identifiquemos su texto, identifiquemos sus gráficos, identifiquemos el título del autor y también cuál de ellos nos presenta de una forma más apropiada la información. ¿Cuál es más fácil de entender? Una vez comprendidos los dos textos, continuamos. Muy bien. Los textos que hemos leído anteriormente les he enviado a su plataforma digital. Ahora nos toca responder a las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes son los autores de la infografía 1 y la infografía 2? Esa respuesta está en los textos. ¿En qué se diferencian los propósitos de estos textos? También están en los textos. Ambas infografías están dirigidas al mismo público. Justifica tu respuesta. Si ambas infografías orientan a cómo proceder frente a una enfermedad, ¿cuál de las dos te parece que orienta mejor? ¿Por qué? Muy bien. A primera vista te darás cuenta de que cada infografía es una composición de todos sus elementos: texto, gráficos, letras, colores, diseño, que conjugan para que podamos comprender los mensajes con agilidad. Observa cada infografía e indica qué elementos han contribuido significativamente en el texto. Explica por qué. No te olvides pausar el video en cuanto lo necesites para poder copiar las preguntas y resolverlas en tu cuaderno de comunicación. Continuamos. Hay que tener en cuenta, pequeños, que las infografías son textos discontinuos, porque son una combinación de gráficos, textos sintéticos e imágenes que al combinarse y complementarse entre ellos, proporcionan información de manera visual fácil de entender. Los medios de comunicación las emplean mucho, sobre todo la prensa escrita, porque es lo que más atrae al lector por proporcionar información en un simple golpe de vista, aunque también se utiliza para organizar nuestras ideas. Es más común su uso para divulgar información importante a un buen número de receptores. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a proseguir con nuestro trabajo.
El trabajo del día consiste en que tú, estimado niño, tienes que escribir tus propias recomendaciones para elaborar una infografía. Imaginemos que el profesor o algún compañero desea elaborar una infografía y te pide consejos, te pide recomendaciones. Entonces escribe esas recomendaciones para enviarlas al grupo de WhatsApp. Terminadas de escribir tus recomendaciones, vamos a realizar lo siguiente: ficha de evaluación para verificar si cumplimos o no cumplimos con lo solicitado. En tus recomendaciones, ¿mencionaste los diferentes propósitos con los que se escriben las infografías? ¿Sí o no? ¿Indiqué cómo es su estructura? ¿Sí o no? ¿Mencioné los elementos o recursos que podemos emplear para crearla? ¿Sí o no? ¿Indiqué la importancia de la coherencia entre los elementos o recursos que se emplean? ¿Sí o no? ¿Mencioné qué tipo de lenguaje se utiliza? ¿Sí o no? ¿Indiqué la importancia de las fuentes? ¿Sí o no? Si nosotros en alguno de estos cuadros marcamos la alternativa no, tenemos que retroceder para mejorar nuestras recomendaciones. Y luego volvemos a evaluar nuestro texto, hasta que en todos los cuadros, en una autoevaluación sincera, nos salgan que sí. Continuamos. Ahora sí, pequeño, estás en condiciones de elaborar tu propia mural de las infografías. Tienes que buscar en revistas, en periódicos, infografías. Puedes buscar en el internet y hacer un mural de infografías como el que ves a continuación. Y también, para que sea más vistoso, tienes que colocar tus recomendaciones. En este caso yo puse: debe ser breve, debe ser llamativo, debe tener título, se puede leer de diferentes formas. ¿Qué otras recomendaciones tú podrías agregar a este mural? No te olvides que debes de exponer tu trabajo en un video. Finalmente, al terminar la actividad, debes de reflexionar en familia y enviar tu respuesta para que nos ayude la siguiente semana a escribir infografías. La pregunta es que tienen que contestar en familia, no lo olviden. ¿Qué les podría decir a los ciudadanos de tu región para afrontar los retos que vemos en la actualidad? Nuevamente, ¿qué les podría decir a los ciudadanos de tu región para afrontar los retos que vemos en la actualidad? Muy bien, espero que este mi pequeño video haya sido de ayuda. Nos vemos en la siguiente clase, pequeños. Muchas gracias.